Esta es la historia de Jessie, o como ella se suele llamar, la doctora que canta. Siento que a veces los sueños mudan un poquito de piel y que cuando haces muchas preguntas y llegas al origen, creo que mi sueño más grande es estar en paz con lo que soy. Jessie es una cantante mexicana que participó en la academia hace poco, pero a diferencia de los otros soñadores con los cuales hemos tenido la oportunidad de conversar y conocer su historia, Jessie tiene dos sueños: ser una gran doctora, pero también ser una gran cantante. Entonces nos habla acerca de esta posibilidad de ir con más calma en la búsqueda de tus sueños hasta decidir cuál es lo que quieres hacer, qué es lo que tú quieres lograr y cuál es la realidad que quieres construir. Y también nos plantea una posición muy importante: el prepararte constantemente hasta que la oportunidad se te presente. Y nos enseña también que un sueño no tiene por qué causarte un estrés que hasta ponga en riesgo tu vida. Yo siento que cuando te preguntan cuál es tu sueño, de repente es bien común decir, ah, no, pues ser artista, o mucho tiempo mi sueño cuando era niña era ser doctora, convertirme en médico, o que mi canción la cante en un montón de personas. Pero cuando llegas como más al origen de dónde viene ese sueño, creo que es justo esto, ¿no? De que el día que me muera y que yo sepa que voy a morir, esté muy feliz de decir, bueno, se disfrutó el viaje. Esto es Alquimia de Sueños, un proyecto que he diseñado en búsqueda de poder conocer cómo los grandes soñadores están construyendo y haciendo realidad esos sueños, con el objetivo de inspirarnos y motivarme a mí, que estoy en búsqueda de mis sueños de convertirme en la estrella pop que yo quiero ser, cantante que voy a ser, y en ese camino las historias de estos soñadores me inspiran a poder seguir adelante. Es por eso que este proyecto está creado para que tú también construyas tus sueños. Ahora es momento de conocer la historia de Jessie. Hola Jessy. Hola, hola, ¿cómo estás? Emocionado de tenerte aquí y ver que la bonita energía que mostrabas en las pantallas en ese 24/7 en la vida real eres igual. Ay, qué hermoso. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de poder venir a platicar aquí contigo. Y ayer desde que te conocí, no sé, algo en ti me hacía querer saber más. Y qué Ay, bueno que tuvimos gracias. este espacio. Gracias. Espero cuando nos estemos ganando un Grammy o Claro. un Oscar, ¿por qué no? Porque uno nunca sabe hacia dónde uno va. ¿Verdad? Nos recordemos de cuando nos conocimos entonces. Me gusta, me gusta. Bueno, primero voy a agradecer a Beyoncé y luego a ti. Ah, claro. Ay, mira, es que yo le agradecería a Beyoncé también. O sea, a ella se le reza y se le agradece. Exacto. ¿Tú ya estabas fuera de la academia cuando salió toda la polémica? Justo cuando salí, o sea, en cuando me entregaron el teléfono, todo lo que había en redes era Beyoncé, DDP y demás, Ajá. entonces me puse como al día Ok, te cuando... pusiste al día. Ahorita vamos a hablar de eso, de cómo uno sale de allí y ve el Ajá. mundo real. Quiero empezar, como empiezo con todos, preguntándote, ¿cuál es tu sueño? Ay, creo que tengo, bueno, no creo, tengo muchos años preguntándome justo lo mismo. Siento que a veces los sueños mudan un poquito de piel y que cuando haces muchas preguntas y llegas al origen, creo que mi sueño más grande es estar en paz con lo que soy. Eh, sí. Qué bonito, qué bonito. Y me imagino que justamente haciéndote preguntas, cada vez la respuesta era más ambigua. Sí, sí, tal cual, porque yo siento que cuando te preguntan cuál es tu sueño, de repente es bien común decir, ah, no, pues ser artista, o mucho tiempo mi sueño cuando era niña era ser doctora, convertirme en médico, o que mi canción la cante en un montón de personas. Pero cuando llegas como más al origen de dónde viene ese sueño, creo que es justo esto, ¿no? De que el día que me muera y que yo sepa que voy a morir, esté muy feliz de decir, bueno, se disfrutó el viaje. ¿Y no sientes terror de repente decir, se acabó mi historia y no disfruté el viaje? Ese es mi más grande miedo. Ese y ser mala persona, pero sí, como haber desaprovechado tanto la única oportunidad que tengo de habitar este cuerpo y como navegar en esta historia, yo creo que sí. Me da mucho miedo. ¿Y cómo haces para recordarte que tienes que disfrutar el viaje? Eh, Gran parte de estos recordatorios o de cómo empecé a pensar de esta forma surgieron en el año pasado. Estuve haciendo el internado médico y me tocó empezar por una especialidad que se llama medicina interna. Y justo en medicina interna están como las personas que pues están más enfermas, de repente es casi, casi como terapia intensiva. Y me tocó ver morir a muchas personas, Qué fuerte. a muchas. Y de repente yo me preguntaba, pues como en estos momentos, ¿qué es lo que le importa? No creo que le importe
cuántas casas tenían y cuántos coches, o si conoció o no tal cosa. Yo creo que lo que más le importó fue saber que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en su vida y que de alguna forma eh, vivió lo que tenía que vivir y vivió intensamente. Entonces, como que ahí todos los días era como, ok, me desperté, gracias Dios por darme otro día, pero ni siquiera sé si lo voy a terminar. O sea, ni siquiera sé si mañana voy a tener otra oportunidad. Entonces, como que sí me hice un poco más desprendida de alguna forma, como de que nada de lo que tengo es mío, literal nada. Tal vez ni siquiera mi sueño es mío, tal vez alguien más grande que yo lo puso porque confiaba en que podía llevarlo a cabo, pero sí, como que es un constante recordatorio de que no sé qué va a pasar. Sabes que justamente eso que me dices me aliviana mucho el corazón, porque cuando empecé esto yo pensaba que la gente me iba a decir, bueno, mi sueño es ser Michael Jackson o lograr el Ya, Oscar o el ganar Grammy. 38 Grammys. Exacto. Y en ese proceso de conocer a varias personas soñadoras, me he dado cuenta que la gran mayoría lo que busca es sentirse en paz con uno mismo, de Sí. vivir de lo que uno ama o que lograr mi propósito de conectar con personas. Y algunas veces estamos tan errados los soñadores de pensar que nuestros sueños es ese objetivo del final de la meta, del Sí, premio. y siento que también un poco esta vida llena de redes sociales y que en gran parte como que lo que se muestra ahí es el resultado y no el proceso, nos hace frustrarnos porque es como de, ay, es que yo llevo intentando no sé cuántos años. Sí, pero no sabes la otra persona cuántos años más lo intentó o cuánto más trabajo le costó. Eso por un lado y por otro que a veces cuando llegas a un lugar en el que soñabas, te das cuenta de que no, Que no ¿sabes? era Como, allí. y no esta parte de decepción, sino esta parte de, oye, todo tiene sus matices y por más que yo como me ilusione y de alguna forma tenga grandes expectativas, eh, todo va a ser como tiene que ser, vaya. Cada espacio tiene su esfuerzo, sus bemoles. Sí, sí, sus bemoles y a lo mejor sí, este es mi sueño, pero bueno, es como una metáfora que es una persona que compró una rifa para ganarse el tigre, ¿no? Y entonces esta persona estaba muy feliz porque se había ganado la rifa del tigre y era como, ok, ¿tú sabes qué come un tigre? ¿Sabes dónde tiene que vivir un tigre? Tu casa tiene el espacio adecuado para que, ajá, no. Generalmente a veces como que ambicionamos grandes cosas y siento que aún no estamos preparados como para tenerlas, vaya, o sea, nuestra casa no está lista para tener el tigre y creo que a veces la vida nos lleva a lugares en los que tal vez no son tan cómodos de habitar o tan fáciles de caminar, pero que justo es esta parte que te está preparando para cuando llegues a tener el sueño. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? No lo sé. No, yo soy consciente que soy una persona muy bendecida. Muy, o sea, en extremo. ¿Qué te hace sentirte bendecida? Vengo de lugares en los que no hubo tiempo de soñar. O sea, mis papás fueron personas en las que ni siquiera, no digo no alcanzar un sueño, digo ni siquiera hubo tiempo de preguntar qué soñaban. Qué importante eso, O Jessie. sea, hay personas que están sobreviviendo, literal. Claro. Y no sé, mi papá es una de las personas que más admiro. O sea, en cantidades industriales, yo a don Toño, a mi papá, es una persona con el corazón más bonito que conozco. Tuvo que salirse de la primaria para trabajar y ayudar a su casa porque pues las condiciones no daban, ¿no? Entonces él aprendió a leer y a escribir y después de ahí su vida siempre fue trabajar. Y nunca se pudo preguntar si quería ser médico, si quería ser bombero, no, no. Él lo único que tenía que, y podía preguntarse era si iba a alcanzar el dinero para el final del día. Entonces, y él nos cuenta y me da como mucho, no sé, me imagino a un niño de 8 años durmiendo en un cuarto con muchos más hermanos y con mi abuela, soñando con poder comerse una pieza de pan completa, porque Claro. ni para eso había, ¿no? Entonces su sueño, imagina, ¿no? Su sueño no era convertirse en algo, su sueño era poder comerse un pan completo. Y, y que personas como él haya trabajado toda su vida
para luego podernos, no, a nosotros, ¿no? Preguntar, oye, ¿y tú qué quieres ser? ¿O quieres hacer esto? Va, yo te ayudo. Entonces, desde ahí yo siento que soy una persona muy afortunada. Y también soy muy consciente de que a veces las personas que la pasan un poco más mal, de repente son las personas más agradecidas, porque entonces empiezas como a dimensionar la vida, no en cuántos logros tienes, ni, no, como en, wow, hoy me puedo no preocupar por sobrevivir. Y entonces yo creo que ahí ya es cuando tienes chance de soñar, ¿no? Mi mamá, una historia no tan parecida, pero digamos algo, mi mamá tampoco le dieron la oportunidad de estudiar, entonces tuvo que hacer ama de casa de su casa muy pequeña. Y cuando nacemos nosotros, ellos dos trabajaban muchísimo para poder mantenernos, somos tres hermanos. Y me acuerdo, y lo tengo muy grabado, mi papá siempre nos ha dicho que él no nos va a dejar herencia, que su única herencia va a ser lo que nosotros queramos ser y ellos nos van a ayudar. Entonces, a nosotros ya nos dieron la oportunidad de prepararnos un poco más y, o sea, otros de los recuerdos que tengo con él es, por ejemplo, cuando yo era niña, tenía justo 8 años, yo quería tocar guitarra, pero no quería ir sola a las clases. Entonces mi papá, entre que trabajando, mi papá es mecánico, tiene un taller mecánico, llegaba, se bañaba y él también se llevaba su guitarra y él me acompañaba a las clases de guitarra. Y entonces, eh, no sé, por ejemplo, siento que también hay sueños del pasado y ese podría ser un sueño del pasado, ¿no? Voltear a ver y decir, wow, sí, qué gran historia. Y eso te ayuda también mucho a valorarlo, a no valorar, a darte cuenta de los contrastes de la vida. Sí, totalmente. Te da, te da esta parte y que yo siento que es otra, como otro matiz de mi sueño, de saber que todo lo que yo tengo también es para compartirlo. Y que creo que es una de las grandes virtudes del artista, ¿no? Como este sentimiento que yo tengo, esta historia que yo viví, te la comparto también a ti y que por muchos años se ha estudiado este rollo de la cultura y del arte y que creo definitivamente que es la parte que nos diferencia entre los animales a los humanos, ¿no? Sí, Que sí. podemos conectar, que podemos compartir. Hay una empatía. Sí, tal cual. Y yo creo que esa parte también es el sueño. Pero hay una empatía desde la persona que canta, la persona que pinta, las personas que hacen teatro, hasta las personas incluso que venden, no sé, por ejemplo, pulseras en la orilla del mar o que hacen Claro. un pan, porque ese pan también lleva historia, aunque a veces no seamos tan conscientes de lo que conlleva. Yo pensé que cuando me dijiste, soy una persona bendecida y lo reconozco, te referías al talento con el que naciste, al don celestial con el que naciste. Celestial. Em, no sé, viene esta parte del síndrome del impostor definitivamente que como siempre lo he tenido, sí, soy consciente que no todas las personas cantan, por ejemplo, o no todas las personas pueden hacer, literalmente todos somos diferentes, ¿no? Van a hacer el arte diferente, pero como que a veces siento que está tan presente que se vuelve invisible, o sea, porque para mí es muy normal ir a cantar, ¿no? Y a lo mejor para otras personas dicen, wow, y siento que esa parte sí me hace falta trabajar un poco más como agradecer y que soy consciente que mi talento todavía le queda mucho, mucho por pulir, mucho por hacer. Sí, soy muy afortunada, muy, muy, muy afortunada, porque yo recuerdo, no sé, de pequeña yo le decía a mi mamá que quería ser monja para cantar el Padre Nuestro en las iglesias, porque yo quería cantar, ¿no? ¿Qué Y edad estamos diciendo? 5 o 6 Ok, o años, sea, a los 5 o ajá. 6 ya tú sabías que cantabas. No, Ok, no, pero yo quería. vale. Y yo creo que, bueno, en mi casa no hay nadie músico, por ejemplo, o sea, en mi familia cercana nadie canta. A todos nos gusta la música, pero no es como que alguien haga algo. Entonces, me acuerdo que a los 8 yo llegué y le dije a mi mamá, me anoté en un concurso de canto, mamá, de la escuela, voy a cantar tal canción. Y mi mamá así de, ah, ok. O sea, nunca se me cuestionó tampoco lo que yo quisiera o no quisiera hacer, pero sí se me dijo de que, ok, vas a cantar, va, tienes que ensayar. O sea, sí era como, no te vas a ir a parar ahí a ver qué haces. No, 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 no. Tenemos que prepararte para esto. Y entonces era la primera vez que yo cantaba y yo le pregunté años después, de hecho hace muy poco a mi mamá, oye, ¿por qué aceptaste que yo fuera a ese concurso? Y me dijo, porque yo ya te había escuchado. Sí cantabas. Y yo, ¿cómo, cómo lo supiste, no? Y entonces
me acuerdo justo canté Vive, que fue la última canción que canté en la academia. Wow, como Eh, dar la vuelta a la vida, ¿no? Ajá, fue un ciclo muy largo, pero sí. Y me acuerdo que en ese concurso yo gané, porque era la única concursando en la categoría. Era la Ah, única niña. y eso te dejó un registro mental de que gané porque no había nadie Claro, más. siento que sí, pero también era como, gané. Claro, ok. Ajá, ¿no? Entonces, después de ahí empecé a concursar en más como concursos locales de mi pueblo y luego entré a un mariachi que se llamaba Mariachi Femenil Luceros de San Julián. Éramos puras niñas en un mariachi. Estuve 5 años en ese mariachi y después de ahí me salí porque a la par de que iba este sueño cocinándose, se estaba cocinando el otro sueño que también tuve desde muy pequeña de ser médico. O sea, tienes dos sueños. Tengo 2 sueños. Profesionalmente hablando, tienes dos sueños. Profesionalmente hablando, sí. Yo bromeo con que soy Hannah Montana, porque tengo 2 vidas, pero sí. Y en mi casa, por ejemplo, como te digo, mis papás pues no tuvieron acceso a la educación, y entonces nos dijeron, nosotros los vamos a apoyar hasta donde ustedes decidan. No sabemos cómo le vamos a hacer, pero va. Y entonces a mí sí se me exigía un poquito, que en mis recuerdos no están, siento que la que se exigía más era yo, como cumplir con mis obligaciones de la escuela y después de ahí lo que yo quisiera hacer era apoyado, pero primero tenía que hacer escuela, ¿no? Y a mí la escuela me gustó mucho, Ok. mucho, mucho. Entonces era niña de 10 9 o sea, no, o sea, la secundaria me gradué con 10. La prepa me gradué con 99 puntos, no sé qué. Pero también porque yo ya había marcado el objetivo que si iba a estudiar medicina, pues tenía que tener puntajes altos para poder aplicar a universidades. Entonces, cuando llega este periodo de transición de prepa a universidad, yo tengo que dejar el sueño de la música, porque esto sí me lo dijo mi papá, que yo creo que venía un poco del miedo de que hiciera falta de nuevo, y me decía, está bien que quieras la música siempre te va a acompañar, pero tienes que tener un respaldo, o sea, porque los músicos se mueren de hambre, Mm, o sea, sí, ¿no? sí, es lo que nos dicen a todos. Sí, los artistas, y que en un parte pues tienen razón, o sea, se necesita con qué sobrevivir. Es más difícil ganar dinero del arte que siendo médico. Eso es algo... Sí y no, Ok. porque ahí va, dio un plot twist la historia, ¿no? Entonces entró a la uni, me olvidó de la música y sí sentí como que si hubieran mutilado una parte de mí, ¿no? Como que algo hacía falta en la vida. Me encantaba la medicina, me encantaba estar estudiando y demás. Y además que los primeros semestres pues llevan un poco de ansiedad, pero me hacía falta algo. ¿Cómo se vivió el decirle al grupo de mariachi, "Ah, ya, ya no estoy más"? Porque ya llevabas 5 años, fue tu Sí, sí, escuela. sí. Y crecí con ellas porque yo entré de 12 y salí de 17. O sea, Imagínate. la gran transición pasó allá Claro. O adentro, sea, ¿no? ¿cómo se sintió darle pausa a un sueño que traías desde hace rato? Se sintió como divorciarse. Y a esto súmale que, o sea, yo desde los 12 ya no dependía económicamente de mis papás, en gran parte, ¿no? Porque sí vivía Wow. en su casa, obviamente comía de la comida, pero ellos Pero ya no se generabas. preocupaban por darme dinero, porque yo ya tenía dinero por el mariachi. Entonces tú aprendiste a administrarte desde chiquitita. O sea, ¿sabes lo que es trabajar? Vemos, pero Bueno, no, en parte sí. o sea, Sí, ¿sabes en lo parte que es sí. vivir de cantar o generar ingresos por tu arte desde jovencita? Sí, sí, tuve esa suerte también porque a los 12 pues nadie se preocupa por buscar trabajo, ¿no? Entonces llegó el grupo por puro amor al arte y pues el grupo también tenía presentaciones. Pero también aprendí a perderme cumpleaños, casi casi que llegar a la mitad de la cena de Navidad, a perderme fechas importantes. No sé, recuerdo en una fiesta de mi confirmación que yo llegué al final de mi fiesta porque yo De estaba tu trabajando. fiesta. Sí, sí, Eh, sí, o sea, había mi familia reunida por mí, porque me había confirmado y demás, y yo llegué a las 10 de la noche. O sea, Aprendiste mucho de la responsabilidad entonces y el profesionalismo. sí, sí, aprendí que, y este creo que es otra de las grandes enseñanzas que me pudiera llevar. Todo cuesta, todo tiene un precio, incluso no hacer nada tiene un precio. Y entonces ya tú ves si estás dispuesto a pagar el precio o si te empieza a parecer muy caro. Claro, no, pero mira, tal vez algunas veces le ponemos un peso encima al hecho de que, bueno, si eres cantante o si eres artista, tienes que entender que fechas importantes no vas a estar.
Ok, Ujú. perfecto. Pero si trabajases, por ejemplo, aquí en Cabo, en un hotel y tienes un horario, vas a salir a tu fiesta cuando termines el horario. Claro, no, y ahí te va, ¿no? Me tocó luego, por ejemplo, en mi cumpleaños, creo que 23, soplar una velita de pastel sola en el comedor del hospital, porque estaba de guardia. O sea, realmente, vamos a esto, todo tiene un precio. Todo tiene un Todo precio. tiene un precio y realmente no hay trabajo en el que no tengas que trabajar. Y está esta frase de si amas lo que haces, pues sí, no te va a parecer caro pagarlo, porque vas a estar muy feliz. Claro. Y Pero bueno, entonces el divorcio, mi divorcio emocional, ¿no? Con el mariachi y ya no había como el esta parte ingreso. de ingresos. Creo, esta parte no me acuerdo muy bien, creo que sí tenía como ahorrado, pero mis papás entonces como que ya me tenían que dar dinero, ¿no? Y me acuerdo que me daban dinero y de ese dinero en la universidad, porque además yo tenía que mudarme como a 1 hora y media de mi pueblo, porque en mi pueblo no hay universidad, entonces yo tenía que irme. Y allá yo compraba dulces, los ponía en una bolsa y los vendía en mi salón para pues tener más dinero y no tener que pedirle Es, dinero a mis es que papás. ya tú sabías lo que era la independencia económica de alguna forma. Sí, claro, y como que sí, siempre fui muy consciente de como que sé que es una parte mala porque cuando tú quieres a alguien no molestas, pero como que en mi mente era no quiero molestar a mis papás con que me haga falta algo. Luego hice muchísimas cosas más, hacía donas, ligas de estas que son como de pelo, también las llegué a vender ahí en la universidad. Viene pandemia, que para este punto en la universidad yo apenas me estaba sintiendo como, ok, universitaria. Y venían los semestres en los que de la uni te mandan a hacer servicios a hospital, Ok. como apartes, porque todavía no estás como muy involucrado. Llega pandemia y nos regresan a la casa todos. Y para estos semestres yo tenía 18 materias por semestre. O sea, era una locura. Y eran 12 horas sentada enfrente del escritorio en la computadora Qué tomando agotador. clase. Y cuando acababan esas 12 horas de clase, tenías que quedarte a hacer exposiciones, trabajos, a estudiar. Entonces yo realmente me enloquecí, o sea, y siento que soy una persona como que le gusta un poco más moverse. Y viene este hoyo del que hablábamos antes, como la crisis de que, ¿y ahora para dónde? O sea, este era mi sueño, pero mi sueño yo no pensé que fuera así, como que sentí como si alguien me hubiera robado, Ok. porque venía la parte en donde iba a empezar a experimentar lo que era ser doctor y me lo quitaron. Y yo sé que no solo me quitaron cosas a mí, nos quitaron cosas a todos en ese enter. Entonces, eh, la ansiedad se me disparó porque yo decía, bueno, pero ya, o sea, ya hice como gastar para empezar este sueño, ya llevo invertido más de 2 años, y si no quiero esto, ¿qué quiero? Porque toda mi vida fue lo que quise. Y entonces empecé como en espiral, pero para abajo, ¿no? Y no me di cuenta de qué tan mal estaba porque se pusieron mal las cosas hasta que yo lloraba por todo. O sea, yo estaba tan sensible que si alguien me hablaba yo lloraba, pero ni siquiera entendía por qué estaba llorando. Y tuvimos una actividad, eso ya te hablo pasando 1 año y medio, o sea, fue todo un proceso. En, 1 año y medio en el que estabas con las clases, sí, y, 12 horas y yo decía, sentadas, ya ok. no quiero. Y lo decía, pero no, ¿cómo le voy a decir que ya no quiero esto a mis papás, no? Bueno, ahorita platicamos esta otra idea que tuve, pero me di cuenta qué tan mal estaba cuando en una actividad nos tuvieron que pesar. Y yo toda mi vida desde la secundaria he pesado alrededor de 60. Siento que mi peso no fluctúa tanto. Me subo a la báscula y marca 51. Y yo, no, está mal, está mal. Y luego se sube una de mis compañeras y dice, no, yo me acabo de pesar hace 3 días para una cita médica y este es el peso. Y yo, pero ¿cómo? O sea, no me di cuenta que había dejado de comer. Ok. Y estuvo, o sea, me molesté mucho conmigo misma porque era como de, oye, estamos tan mal que ni siquiera quieres comer, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces ahí yo me acuerdo que hubo un día muy específico en el que todo empezó a perder sentido, pero mal. Yo de verdad, yo decía, ¿por qué la gente se levanta? ¿Por qué quiere comer? ¿Por qué nos tenemos que bañar? No, o sea, a ese nivel. Y me acuerdo que
Mi mamá había tenido que salir porque hubo otro tema con una tía que estaba en un hospital. A mi hermano lo habían acabado de operar de sus ojos. Mi papá no estaba. Fue como un día en el que toqué fondo, literalmente, y no me quise parar del piso. Y entonces fue como, nada tiene sentido ahora. Y entre mis pensamientos, que yo siento que siempre he tenido como pensamientos que me respaldan, pues como que mi mente es buena conmigo. Siempre me ha tratado bien. Yo soy como la que de repente se maltripea y me acuerdo que dije, bueno, pues si este es el día de tocar fondo, cuando uno toca fondo, lo único que queda es ir hacia arriba. Y entonces dije, "Ah, pues si hoy me tengo que quedar aquí está bien, pero no quiero vivir así. O sea, no quiero vivir el resto de mi vida sintiendo que nada tiene sentido y que pueda yo, no sé, si ya no llego a ser doctora no pasa nada, pero que esté feliz con lo que vaya a hacer. Bien, esta parte, ese día yo me decidí a decirles a mis papás que ya no quería estudiar medicina, que yo ya estaba al fondo. Para esto, la música había como querido regresar, que no, que sí, pero ahí como que entonces yo voy a cenar y me acuerdo que yo estaba cenando cereal y mi mamá me preguntó algo, ni siquiera me acuerdo qué, y yo empecé a llorar, pero así mucho. Y mi mamá me dijo, ¿qué tienes? Y yo siento que luego cuando uno está triste se pone muy a la defensiva y sientes que todo el Sí. mundo te ataca. Me acuerdo que empezamos a hablar y yo le dije, pero yo lo decía molesta, yo decía, es que ustedes quieren que yo estudie esto, y si estoy estudiando medicina es por ustedes, pero yo ya no quiero, y así, ¿no? Y de repente te das cuenta que acabas de decir lo que piensas de que se volvió real que yo ya no quiero esto. Pero yo estaba muy enojada y mi mamá también de que no, pero ¿cómo te atreves a decir eso? No sé qué. Entonces, de repente yo les dije, me acuerdo la frase era como de, si estoy estudiando esto, es porque es por ustedes. Y mi mamá me frenó en seco así de que, hey, espérate. Dijo, a mí no me importa que un papel diga que eres. Yo lo único que quiero que seas por toda tu vida es que seas feliz. ¿Quieres vender chicles? Adelante. ¿Quieres hacer pasteles? Adelante. ¿Quieres cantar? Adelante. Pero quiero verte feliz. Y entonces fue como que las personas que más amas y que tú crees que más esperan de ti te digan que no importa si ganas Grammys o si cantas en la calle, que lo único que ellos quieren es que cuando tú hagas eso te vean feliz. Es como, ok, Te quitaste una presión encima de... sí, sí, de repente te das cuenta que a lo mejor el que espera mucho de ti eres tú. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que me acabas de decir! Ujú. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que me acabas de decir! Sí. ¿Y ahí empezaste a esperar menos cosas grandes o exigirte menos? Fue un momento como me voy a dar chance. Y mi mamá me dijo, ok, ¿no quieres estudiar medicina? Da, va. Para este punto ya era 2022, entonces eso quería decir que el semestre siguiente regresábamos, le llaman en híbrido. Es como vas a unas clases, otras las tomas en línea. Pero para este punto también una de mis amigas me había dicho que si cantaba en fiestas. Y yo, como todo buen proyecto que inicia, claro, que no, o sea, nunca has cantado en fiestas, ¿no? Total, yo empecé a cantar, canté en esa fiesta y yo dije, ok, es cosa de una vez y ya. Pues total, para 2 semanas después de esa fiesta, teníamos trabajo los siguientes 3, 4 meses. Y entonces la música también me salvó. Y llevaste Regresó. y llevaste la doble vida. Y ahí empezó la doble vida de Hannah Montana, porque para esto pues yo a la medicina le estaba dando una chance. O sea, yo decía, bueno, me faltaban que 3 semestres para acabar. Y yo decía, Nada. bueno, no, en ese punto yo decía, no me encanta, pero está bien. Y porque no había tenido el contacto como tal de un hospital o de, por ejemplo, no sé, tratar con un paciente tal cual. Entonces yo dije, está bien, vamos a dar chance. Regreso al semestre en híbrido, pero yo ya era más rockstar que médico. O sea, yo en ese momento yo decía, pues ya, ¿para qué, no? Y además regresan los ingresos de trabajar como músico. Claro. Mis papás vuelven a olvidarse
de que me tenían que dar dinero, pero siempre me apoyaban. Era como, no sé, yo también empecé cantando con pistas, no con música en vivo. Y mi mamá era quien ponía las pistas. Mi mamá es cero tecnológica, pero la enseñé a moverle la computadora y ya ella, ¿no? Entonces llega el semestre que me toca irme a hospital y mi mamá me dijo de que, pues cálale, si después de este semestre de plano dices que no, va, te sales. Pero ¿cuál es tu plan? Porque no es como que te sales y ahora que no. O sea, de ahí, ¿qué vas a hacer? Lo que tú quieras, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces yo dije, bueno, entonces le damos chance este semestre. Me acuerdo que ese semestre le llaman preinternado. No sé en otras universidades, pero en mi universidad el preinternado solo se hace gine y pedia. Ok. Entonces yo entro en pedia, me tocó el lado más bonito de la medicina, que es ver nacer a las personas. Me ponía la bata todos los días y me volví a enamorar de la medicina. O sea, siento que más allá de los procedimientos que puedas hacer, de las medicinas literal que puedas dar, es como acompañar a las personas en un proceso en el que a veces muy afortunado y a veces muy desafortunado, pero tarde o temprano todos vamos a pasar, ¿no? Y entonces ver a las mamás recibir a sus bebecitos, poder cargar a mini humanitos así de que por primera vez, o sea, fue la magia de la vida. Me Y gusta, dijiste. sí, yo dije de que aquí empieza el viaje. O sea, poder acompañar en el viaje a las personas fue espectacular. Pero a la par yo seguía cantando, nunca dejé de cantar. Los fines de semana eran totalmente para la música y entre semana era médico totalmente. Entré al internado y en el internado yo hacía guardias. Y a veces incluso de posguardia, después de 48 horas de despierta, yo me iba a cantar. Y entonces yo le decía, mi mamá me dijo, ¿quieres que cerremos agenda? Y yo le decía, no, no, no porque alguien me dijo alguna vez que era la vida se dividía en propósito y misión. Ok. Y te quedo mal si te digo cuál es cuál, pero hay una en la que el mundo te da a ti y otra en la que tú das al mundo. Ok. Entonces yo decía, es que siento que la medicina es mi forma de darle al mundo algo y la música es la forma en la que el mundo me regresa lo que yo estoy dando. Ok. ¿Por Y qué específicamente? siento que la medicina, que también es gratificante, pues, pero es como mis manos le sirven a alguien más. Como no solo son mías y puedo hacer algo. Incluso nada más ponerla en el hombro, ¿no? Y decir todo va a estar bien. O a veces hasta saludar con una sonrisa ya le cambiaba el día a una persona. Y la música es esta parte de no importa lo que esté pasando alrededor, porque estoy bien. Vale. Y es como, no sé explicar esa sensación, pero ojalá todos la hayan tenido de sentir que la vida es muy buena por un momento. Vale. Qué lindo. Ajá. Y ahí continuaste, perdón, teniendo entonces la doble vida, no cerraste la agenda. No se cerró la agenda, incluso choqué una vez porque me quedé dormida, porque, o sea, el cansancio ya estaba llegando un poco al Rockstar, extremo. literal. De Rockstar, sí, tal cual. Eh, porque además, en esta vida como tan apresurada, que se sentía muy bien, ¿Qué edad tienes, Jessie? 25. Wow, sí, pero es que lo dices como si tuvieses una vida de 30 y tanto que tienes que ir Sí. rápido, acelerada. Ah, bueno, es que yo creo que el problema de ese momento fue como voy tarde, voy tarde, voy tarde, voy tarde, como Sentías que ibas tarde. sí, como ¿y ahora qué? ¿Y qué sigue? Ok, No, ajá, como que no quiero pausar, como me gusta tanto lo que estoy haciendo que dame más, o sea, yo quiero más. Pero llegó un punto en el que, o sea, fue demasiado, vaya, o sea, mi mamá y mi papá, recuerdo, en ese momento, en lugar de decirme, venga, tú puedes, vamos, o exigirme que, ay, no, ponte pilas, fue como, o le bajas o te pausamos. ok, te cuidaron. Sí, fue como, estás yendo demasiado rápido. No No fueron queremos como que los te papás de Britney. estrelles de No fueron nuevo. como los papás de Britney, te cuidaron. No, ajá, y lo agradezco mucho porque fue como, necesitas descansar. No puedes ir por la vida a 800 kilómetros por hora y no parar a poner gasolina, ¿no? Es como, ¿y tú dónde quedas? Sí, porque me lo dices y digo, ¿en qué momento esta niña dormía?
si tenía que ensayar, estudiar, trabajar de médico y además cantar. Ujú. No creo que fuese una vida de excesos de fiestas, alcohol y demás, porque es que no tenías tiempo. Pues no había tiempo. Y entonces, sí me llegué a preguntar como esta pregunta que decíamos que tenía miedo al principio de que, ¿y si no estoy haciendo nada importante con mi vida? Como, porque de repente veías, y siento que eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Yo veía a las personas de mi edad justo saliendo de fiesta, teniendo amigos, no sé qué, y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Como que sentía que estaba haciendo algo mal, pero no. Tal vez, un poco, ¿no? No descansar, pero pues compararte creo que es la peor Es lo peor, cosa cada quien que tiene su puedes hacer, camino. sí. Porque tal vez tus amigos decían, qué chingón Jesse que está haciendo todo eso, está generando y yo estoy Ajá. aquí valiendo. Existiendo. Ah, Exacto. exacto. Y entonces como que ahí sí me quedó de moraleja de que, hey, todo de afuera se ve bien lindo, pero no sabes lo que está pasando. Y luego más porque una niña que luego se convirtió en mi roomie sí me dijo que es que yo te veía justo en las redes, ¿no? En Insta de que, ay, en el gimnasio, ay, ahora estoy en el hospi, ahora estoy trabajando, ahora no sé qué. Y yo decía, ¿en qué momento? Y luego cuando le toca convivir conmigo, que veía que yo colapsaba cada 3 días, era como de, ok, o sea, nada es tan bonito como se ve en redes. Y sí, y he tratado de ser como muy transparente porque es como de, oigan, la neta, hoy no quise levantarme de la cama. O sea, sí, muy bonita mi vida y lo que tú quieras. Gracias por pensar eso. Pero también hay crisis. O sea, todo mundo tiene momentos en los que no sabe si lo que está haciendo es lo que quiere hacer o que cree que estaría mejor en otro lugar. ¿Cómo administrabas tu tiempo en ese momento? ¿Cómo qué? ¿Cómo administrabas tu tiempo? ¿Cómo hacías para dividirte entre todo? Siento que era como las cosas obligatorias Ok. y lo demás veíamos cómo se hacía y si había tiempo, ¿Cuáles ¿no? eran las cosas obligatorias? Hospital, o sea, horario de hospital era sagrado, eso no se podía tocar y el trabajo que ya había. Y como que en los entres de ahí veíamos si había tiempo para salir a cenar con alguien, con mis amigas, o si había probabilidad de descansar o algo, ¿Cómo, pero cómo hacías para ensayar y estudiar? ¿Cómo hacías para conseguir ese tiempo? ah, se, se optimiza el tiempo haciendo multitasking, que es horrible porque no estás aquí ni estás allá, ¿no? O sea, no sé, me iba a hacer ejercicio al gimnasio y estaba escuchando podcast médicos, estaba escuchando las canciones que tenía que aprenderme en los caminos, igual, como todo el tiempo, realmente mi mente nunca tenía un break. O sea, Dormías muy poco. sí, y a veces, pues ni dormía, ¿no? Claro. O sea, el hospital no daba para dormir. Y yo siento que sí empezó como un periodo en el que como que todavía a veces pasa que en las noches me despierto, ¿no? Es como, hey, ¿dónde estoy? Ajá, Claro. ¿en qué parte estoy? ¿Tengo que estar despierta o no? Como que a veces todavía, pero sí, no. Y comer ni te cuento, ¿no? A veces era si podías, como podías y donde podías. Y entonces hiciste una pausa porque tus papás te dijeron, ya, o sea, pasó algo en tu vida que fue el que El chocaste choque, y ¿no? como, no, o Que sea, gracias a Dios no pasó nada. O sea, pero literal fue una alerta. fue una alerta. Me acuerdo que platiqué, en ese tiempo sí estaba muy metida en terapia. Luego se pausó cuando vino lo de la academia, pero fue así como me dijo, ¿ya te diste cuenta qué tan mal está la situación, no? Dijo, ya te avisaron y pudo haber salido muy más mal. Dijo, fue un aviso lindo. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Es como, sí, tengo que respetarme porque, pues justo, ¿no? Mi cuerpo es el único cuerpo que voy a tener esta vida, el único, Exacto. y es el único vehículo que me va a llevar y me va a ayudar a hacer lo que quiero. Y si no lo cuido, pues no voy a poder hacer nada. ¿Y a qué tuviste que renunciar entonces? Mm, fuimos más conscientes en ese tiempo como de cuando había trabajo, disminuirlo un poco, porque el hospital pues no era opción. El hospital sí o sí se tenía que seguir porque ya estabas dentro, ¿no? Pero sí, a lo mejor un poco en los compromisos o los fines de semana ya dejábamos un día sin trabajo. Entonces ya me tocaba de que, ok, hoy se descansa, hoy duermo un poquito más. Pero sí me acuerdo que hubo épocas en las que yo solo vivía, porque además cantaba como regional mexicano, en traje de mariachi, en mi uniforme de hospital y en mi pijama. O sea, la otra ropa no existía en mi vida, era como que solo existían esos tres. Y lo disfruté mucho, pero sí, definitivamente hace falta la otra parte, ¿no? Ahora De la que vida. ya pasaste esa página,
miras hacia atrás, ¿crees que pudieses volver a tener ese rush y esa energía que tenías en ese Yo creo que momento? sí. ¡Qué bien! Sí, porque era esto que te digo, ¿no? Como lo disfrutas tanto que estás ahí. Claro. Y que sí, ¿no? En cuanto se apaga, no sé, las luces, el micro o lo que tú quieras, es como, "Zzz", como si tú también te apagaras, pero pues lo disfruté muchísimo. ¿Y en qué momento viene esta decisión de darle mayor protagonismo entonces a la música? Estuvo aún más loco eso. Por noviembre del año pasado hubo un concurso en mi universidad que se llamó Rugido, Rugido UDG, en el que yo entré, pero sin expectativas de nada, ¿no? O sea, porque me gustaba cantar literal. Me acuerdo que estaban haciendo súper y me llega una foto y me dicen de que, ay, mira, está este concurso, deberías anotarte. Tenías que mandar un video y los premios estaban chidos, eran de dinero. Entonces me anoto, mando el video y yo dije, pues chance y no me eligen, pero me eligieron. Llega el ¿Qué te día. hacía creer que no te iban a elegir con la trayectoria, la experiencia y el talento que sabías tú tenías? Es que eso, como que no sabía que O lo sea, tenía, no, no. no te la has creído, o sea, no has caído en cuenta de que tienes una voz bendecida y... Ay, es que yo entro en conflicto porque a veces no me gusta cómo canto. Ok. O sea, a veces siento que no. Y eso ha sido Y lo desde hablé, siempre. o sea, sí, sí. Últimamente un poco más, como que siento que esto de las comparaciones y demás, y estoy entendiendo que pues es diferente a todas, que no, pero sí, no, general. Y no sé que no soy la única. De repente sé que hay artistas que no pueden ver sus obras porque no les encanta. Y que creo que esta es la cosa como más difícil, como poder apreciar el arte de los demás sin poner en duda tu arte. Claro. Mira, me sorprende mucho que lo digas teniendo tanto tiempo dedicándote a esto. Yo hoy siento un poquito eso de mí, me Ujú. estoy enamorando de mi voz, pero yo aprendí a cantar este año. Por primera vez yo canté en público en junio, algo así, el Ajá. 15 de Ay, junio. wow. Entonces, que tú me lo digas a mí me da paz porque es como que, ok, Pedro, no eres solamente tú, hay gente que pasa por esto, es algo normal de exploración tal vez. ¿Qué haces tú o qué has hecho tú para comenzar a amar tu voz? Ay. Siento que trato de ser más gentil, porque luego de repente nos ponemos muy en este papel de críticos, más cuando hacemos arte, ¿no? Y que hacer arte es una de las cosas más vulnerables que Sí, hace el ser humano. Pero sí, como que, no sé, mi medida es como, bueno, si le hice sentir algo a alguien, está bien. Y no importa tanto a lo mejor lo que yo crea de ella, si alguien más lo disfrutó conmigo. Porque yo disfruto mucho cantar. Escucharme cantar a mí, no tanto. Pero cantar muchísimo. ok. Y a veces, o sea, siento muy lindo cuando de repente las otras personas te lo reconocen, ¿no? Y no tanto por el reconocimiento, sino por el hecho de decir, ay, bueno, quizás estoy siendo demasiado dura conmigo misma. Ok. ¿Hay algo que tú sepas que no debas hacer porque sabes que te vas a dar muy fuerte a ti mismo? Por ejemplo, yo recién empecé a trabajar cantando. Esta es la cuarta vez esta semana que me Ok. contratan. Estoy solamente una hora, me da miedo a darle más, pero lo que voy es que no puedo escuchar, me puedo salir muy contento de lo que hice, pero no me puedo escuchar inmediatamente después de cantar porque me siento lo peor, o sea, como lo hice mal, todo lo Ajá. feliz que me sentí lo tiro a la basura. Me pasa. Yo también. Es como, no sé, vamos a un lugar, estamos cantando, graban historias, luego me etiquetan y yo, ay, sí, me salió. No sé, en mi mente se escuchó muy bien. Y luego lo escucho y digo, "Uy, aquí me desafiné. Acá se nota que no le iba a alcanzar y le apreté para alcanzar". Sí, es como, empiezas como a ver muchos detalles pequeños. Y que justo en un libro dice, no tanto en los cantantes, pero sí, por ejemplo, en la pintura, que a lo mejor es un arte más plástico, que si un pintor le dieras una obra, nunca se terminaría, porque siempre habría un detalle que arreglar. Que justo eso también está padre, porque significa que aún tienes camino que recorrer, ¿no? Claro, Pero sí, no, tal cual. O sea, no me gusta escucharme. hay veces que has pensado, me pasa a mí, que digo, me aplauden por decencia o les dice que le gusta mi voz y me siguen contratando por, no sé, compromiso, vergüenza no decirme que no, qué sé yo. No, sí, sí pasa. O sea, como que yo digo, wow, o sea, ¿qué están viendo en mí que yo no veo?
Ok, ¿sí? Y creo que eso también es muy lindo porque es como, bueno, uno no puede verse todo el tiempo, ¿no? Los ojos están hacia afuera y siento que a veces las demás personas nos espejean y nos ayudan a darnos cuenta de lo que nosotros no nos damos cuenta. Es como este balance de, sí, yo soy muy duro, soy un juez conmigo, pero sí escucho a los demás. Y alguna vez nos dijeron, no escuchen ni los mejores comentarios en los que digan de que eres un dios, no sé qué no, ni los peores de que, porque luego pasó mucho durante el reality que tú te metes a cualquiera de los videos de cualquier de los concursantes y a todos alguna vez nos ponían, ese no canta. Así, ¿no? Y yo de que, o ya debería salirse. sí, sí, sí. Entonces, yo siento que es un balance, o sea, ni a los mejores comentarios ni a los peores. Tienes que como, Por eso te preguntaba que a los 12 que empezaste con el mariachi, con este que tú dices del síndrome del impostor, cómo te atreviste, pero entiendo que lo has manejado muy bien. Has podido tú poder reconocer tu voz y a su vez reconocer lo exigente que eres contigo misma. sí, sí, sí. Y esa exigencia, yo siento que ya un poco menos, porque empieza a costar mucho. O sea, vivir con tu más grande juez adentro de tu cabeza está denso. O sea, es algo que de verdad no es una vida ligera de caminar. O sea, Exacto. es una vida en la que todo el tiempo hay remordimiento, todo el tiempo hay culpa. Y como que si quisiéramos ser robots, y no, o sea, justo porque no somos robots podemos hacer arte. El arte es imperfecto, es sentimiento, Claro. Por es lo eso que me podemos, salió. claro, por eso podemos soñar. Sí. Mandaste el video para participar en el concurso En ese Rugido. concurso, Rugido, no me acuerdo. rugido. Rugido. Y entonces, bueno, viene la semifinal. Y aquí venía algo que platicamos ayer cuando nos conocimos, que en la semifinal éramos 40 y no sé cuántos, ¿no? Y yo, sinceramente, no sabía de la numerología como una ciencia, Ok. pero los números siempre me llamaron la atención. Entonces viene y en la lista de concursantes yo soy el número 22. Y yo sabía que todos los números tienen un significado, ¿no? Busco el significado del número 22 y así textualmente no lo sé, pero era algo como tus sueños se van a cumplir, como de que sí, date, y estás en el lugar en donde tienes que estar. Como la afirmación de que sí. Entonces yo decía, ay, qué bonito significado. Y otra vez aquí vino la duda de, ¿voy a pasar o no a la final? Porque éramos demasiadas personas y el talento era wow. O sea, lloré muchas de las presentaciones de mis compañeros porque yo decía, qué bonito que los humanos podamos hacer esto, ¿no? Y que nos demos como ese espacio, porque entre una vida ajetreada, con ganas de tener más todo el tiempo, de conocer más, de ser, es como el arte es una pausa para el corazón. Entonces viene la semifinal, me acuerdo que yo canté la canción del pastor, que es con mariachi, y vienen a decirnos quiénes habían pasado a la final y pasé a la final. Y para este punto yo llevaba todo ese concurso llorando, pero llorando como de plenitud, como de cuando estás muy feliz y empiezas a llorar porque dices, wow, qué gran vida. Así, me acuerdo que yo estaba llorando todo el tiempo, viene la final y en la final canto Fallaste Corazón, que también es de Marechi. Estaba Lola Cortés de jueza. Eh, pero yo lo estaba disfrutando mucho. Yo no iba con el objetivo de ganar. Y luego me acuerdo que había, como en Jalisco, tenemos comunidades indígenas que popularmente se conocen como huicholes, pero sé que el nombre correcto es huirrárica. También estaban unos niños huirráricas. Y venía esta otra parte que hablábamos muy al inicio de darte cuenta que no todos tienen las oportunidades que tú tienes. Y estos niños era la primera vez que se hospedaban en un hotel, que tomaban Coca-Cola. Ay, ya hice un anuncio. Este, y darme cuenta que mi normalidad no es la normalidad de todos, Claro. fue como, wow. No, o sea, de verdad me voló la cabeza y me hizo sentirme más agradecida. Y sí, con muchas ganas de compartir con las personas que no viven las mismas cosas que yo,
como que tengan la oportunidad de vivirlas. Y no digo que sean más o menos infelices porque no hayan bebido Coca-Cola antes en su vida, pero es algo demasiado normal para nosotros, ¿no? Bueno, viene la final, uno de los premios, todos los premios eran una buena cantidad de dinero. Dan tercer lugar a una persona, segundo lugar hubo un empate y yo no estaba en esos y yo genuinamente dije no. Y yo quería que el primer lugar lo ganaran estos niños, porque yo decía, bueno, no tengo mucho dinero, pero a mí nunca me ha faltado nada. O sea, Ok. tengo dónde dormir, qué comer. Y con eso estoy bien. O sea, de ahí en más todo es ventaja, ¿no? Y yo genuinamente en mi corazón yo decía, Diosito, por favor, que ganen ellos. Antes de dar el primer lugar, anuncian que va a haber un premio que no es de lugar, pero que era la misma cantidad que el primer lugar. Y que ese premio era para los niños Wirráricas. Entonces yo ahí sí me quedé como muy contenta de decir, se hizo justicia divina, la Matrix está bien. Vienen a dar el primer lugar y yo me gano el primer lugar. Pero para nada lo esperaba. O sea, yo decía, oye, pero ¿y mis compañeros qué onda, no? O sea, ellos también lo hicieron espectacular. Ahí empecé a aprender, a disfrutar los logros, pero estuvo muy loco porque mi teléfono ya no tenía pila y cuando lo prendí explotó así de que, bueno, no explotó literal, pero se volvió a apagar porque había demasiados mensajes felicitándome y yo decía, bueno, entonces tal vez sí soy buena. Wow. Sí, ¿no? Como que entonces a lo mejor sí lo hago bien. Eso fue para noviembre del año pasado. Llega diciembre, estuve cantando y todo alrededor de este concurso era como para que vean que alguien que tiene una carrera pues puede tener otro sueño, ¿no? Puede ser Hannah Montana, vaya, puede vivir dos vidas. Total, yo ahí me acuerdo que la señora Lola me dijo, vieja, o sea, si quieres dedicarte a esto, tómalo en serio. Hay camino para ti. Y yo, no me digas eso, dime que tengo que regresar a terminar todo lo de medicina. Entonces como que me empecé a cuestionar qué tanto podía y quería como seguir con la música, porque para este punto yo ya había tomado la decisión de que acabando el internado me iba a especialidad y en especialidad sí no hay chance de ser Hannah Montana. O sea, ahí ya es, la responsabilidad crece mucho. Entonces me voy al servicio, llega enero, todo bien, Jessie todavía puesta en para ser médico, lo que seguía, estaba en cursos para tomar el examen nacional, seguía cantando, muy feliz. Llega febrero, seguíamos cantando, todo bien, marzo y luego llega abril. Y en abril hay un casting para la academia, se abre en Guadalajara. eh, mi mamá me acompaña, vamos, y yo iba con la esperanza de que me dijeran, qué bonito cantas, Jessie, pero regrésate al hospital. Muchas gracias. Qué bueno que viniste, pero muchas gracias. Tú has estado buscando quien te diga que la música no es el camino, pero el universo te dice que sí. Tal cual. Yo estoy buscando los motivos para dejarla y me sigue, ¿no? Entonces pasa el casting de Guadalajara, nos vamos a Ciudad de México y aquí viene como que una medio encrucijada porque esas 2 semanas, una semana era el Ceneval, que es el examen profesional, y a la semana siguiente era el callback. Entonces yo me enloquecí porque era como, son demasiado importantes las cosas que tengo que hacer. Pasa el examen, hago el examen y mi mamá me dijo de que, ok, primero lo primero, enfócate en el examen y saliendo del examen, si quieres ya le das con todo a prepararte para el callback. Nos habían pedido 10 canciones, iban a ser más o menos 12 horas de casting, o sea, ya nos habían avisado, ¿no? Compré los vuelos, mis papás me acompañaron a Ciudad de México. Para Ciudad de México éramos como 75 personas nada más. O sea, ya no solo de México, porque también de Centro y Sudamérica vienen a hacer castings para acá. Entonces vamos al casting, ahí empecé a conocer a algunos de mis compañeros y otra vez venía esto de, bueno, solo voy a ir a vivir la experiencia. Está bien, sí, yo creo que me van a decir de que lo haces muy bonito, Jessie, pero gracias. O sea, no hay un espacio para ti. Viene el primer filtro, paso el primer filtro, paso el segundo filtro y llega el tercer filtro. Y en el tercer filtro yo dije, no, pues ya, o sea, ya ahorita me van a decir que no. Paso el tercer filtro. Y yo ese día como que ya ahí
había empezado el dilema, ¿no? De ¿y ahora qué? Porque yo era Claro. consciente de que si me decían que sí, tenía que dejar mi servicio en el hospital para irme. Entonces yo había empezado a hablar con las autoridades de mi universidad, con el rector y con la rectora de mi otro centro universitario, pues para irles mínimo avisando cómo iba el asunto y que a lo mejor pues me iba a ir. Y siempre me apoyaron muchísimo de que sí, Jessy, no sé qué, porque desde el concurso como que estuvieron más en contacto conmigo. Mm. Entonces, Como todo, perdón que te interrumpa, todo tiene una razón de ser. sí, Si tú no fueses ganado ese concurso, si no te fueses expuesto dentro de la universidad, no habrías podido decir, hey, tengo esto, aguántenme. ¿no? Oh, no, no, no. O sea, y yo siento que, no quiero decir que me eligieron por eso, pero sí un poco, como que el hecho de que yo ya hubiera tenido contacto con Lola Cortés, o sea, que ella ya me hubiera visto, yo siento que a lo mejor sí fue un factor de decir, ¿Tú ah, crees? no sé, Yo creo que tal vez ese rollo interno de sentir que no soy tan ajá, espectacular. ajá, como que, ay, me eligieron por esto, ¿no? No por Claro. mí. Sí, como que, no sé, en mi mente era como eso, pero sí, esto que hablábamos de lo de la rifa del tigre, ¿no? Me estaban preparando la casa a lo mejor para ganar esta otra cosa. Para este punto, nadie sabía quiénes iban a ser los 20 que iban a viajar a Ciudad de México de nuevo para hacer lo del casting, porque quedamos al final, digo, lo del programa tal cual, porque quedamos alrededor de unos 28 más o menos, que realmente 8 eliminados ya no eran tantos, o sea, ya estabas así de que, pero todavía había la posibilidad, ¿no? Empezó esta época en la que yo decía, yo no sé qué va a ser de mi vida de aquí al, solo sé qué va a ser de aquí al viernes, ¿no? O sea, realmente en el momento en el que me llamen, yo sé que tengo que dejar todo. Y si no me llaman, tiene que seguir todo. O sea, tampoco es como que la vida se pausa porque pase o no eso. Entonces me acuerdo que salimos un domingo con mi familia y yo dejé mi teléfono en el carro. Para esto ya nos habían pedido muchas cosas, fotos, medidas, no sé qué. Y mi mamá me decía, ¿sí te vas a ir, Jessie? Y yo, ay, no, mamá, pero tú no sabes nada, mejor dime que no y ya si me voy, pues voy a estar feliz. Y me decía, ya te empecé a hacer maleta, ¿sí te vas a ir? Y yo, nada. Como que todavía dices, no, mejor voy a pensar que no, Claro. para que no me duela tanto cuando pase, ¿no? Entonces, el domingo tengo una llamada perdida de la persona que se comunicaba con nosotros para darnos todos como las noticias. Y en cuanto la veo, pues me alarmé, ¿no? Le regreso la llamada, que para esto en mi cabeza los tiempos ya eran muy apresurados y yo ya decía que no me iban a llamar porque estábamos a una semana y media, 2 semanas y media del estreno del programa. Ok. O sea, entonces contesto y me dicen que faltaban unas fotos, no sé qué. Yo, sí, ahorita en cuanto las tenga, te las mando, no sé qué. Y me dicen, y para que vayas pidiendo permiso en tu hospital para venir. Y yo, no, sí, ya lo pedí, no se preocupe, o sea, ya está todo arreglado allá. Pero yo creí como que para ir ajá, Por si por acaso. si acaso. Y me dicen, ok, porque ya tienes que estar acá el miércoles. Y yo, ¿cómo? Y me dicen, sí, estás dentro. Y yo, hay un video en el que estoy llorando, obviamente, porque es como que, ¿sí? Como que no sé, como que en el momento en el que, espérate, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que fue como, mamá, ya, mi mamá volteó y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, sí, sí me voy. Y me dice, no. Y le dije, me voy el miércoles. Y mi mamá, ¿el miércoles? Y yo, sí. Era domingo en la tarde. Entonces tenía lunes, martes y el Ay, qué miércoles en la ansiedad. mañana Sí. salía el vuelo. Teníamos que conseguir muchas cosas porque de repente te piden de que, pues la ropa que vas a usar dentro de la casa, no sé qué. Tenía que ir a renunciar al hospital. Tenía que ir a recoger cosas del otro departamento. Tenía demasiadas cosas que hacer en muy poco tiempo. O sea, tenía que arreglar o desarreglar mi vida en 2 días. Porque además yo sabía cuándo me iba, pero no sabía cuándo volvía. Claro. Y me acuerdo que fui, renuncié al hospital, se portaron muy bien. El trato era que, pues el hospital no me podía esperar. Entonces tenía que renunciar y podía regresar a hacer el servicio ya a la universidad, pero no al hospital. Entonces renuncio, hice maleta. Me acuerdo que fue así como, ¿a dónde voy ahora? Y pues ya, lo demás
esa historia. Entré a la casa, conocí gente espectacular. Ahí empieza otra vez el síndrome del impostor de, sí, estoy a la altura. O solo vine porque soy el relleno de la temporada. O empiezan mucho las preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué me están eligiendo? ¿Qué están viendo en mí que yo no estoy viendo? Y luego vienen muchas preguntas como ¿y ahora qué vas a hacer, Jessie? ¿Música o medicina? Y no, la única otra explicación más que yo pude encontrar y que durante todo el programa lo repetí es que pues yo creo que yo no quería ser tanto doctora o cantante, quería ser curandera. Iba a buscar la forma de curar. ¿Cómo siempre ganas, Jessie? Siempre venías ganando, todo lo venías ganando. Sí. La academia no la lograste ganar. ¿Qué sentiste el momento de no ganar la academia? Porque tú siempre esperabas no ganar, o sea, por eso me llama la atención, a donde tú me dices, entré en esto pensando en no quedar, entré esto pensando en no ganar, entré esto Ujú. pidiéndole al universo que le diera el premio a alguien más. Ajá. Esta vez No, esta vez yo que... sí quería ganar. Ok, Aquí sí viene lo de que no, sí. No, sí. Para qué mentimos, no? Yo creo que todos los uno que siempre quiere entraron, ganar, claro. ajá. O a lo mejor no. Porque yo creo que los que estaban en los otros concursos conmigo creían que todos queríamos ganar. Ok, Pero yo siento que gané mucho. Yo siento que lo que tengo en la mochila de aprendizajes y de personas hermosas que me dejó la experiencia no, nadie me las quita. Eh, sí, también siento que fue una experiencia en la que fue demasiado introspectiva. Como que ahora empezaron muchos cambios, porque a mí me gustaba mucho mi vida antes de entrar a la academia. Porque yo en grande o pequeña escala, pero yo podía hacer las dos cosas que más me apasionan en el mundo, juntas. exacto. Y ahora no. Porque ahora no. En este momento, en este preciso Sí, momento, pues la música va un poco más lenta. Como que se está cocinando, sí está pasando, pero necesito tener un poco de paciencia. Y la medicina, pues ahorita tengo que acabar el servicio, ok, pero ya no estoy en los hospitales. Entonces ya no me disfrazo de doctora todos los días. Que claro. está rico. A lo mejor esta es la experiencia que me tocaba vivir. Y entonces viene una pausa después de mucho tiempo de estar corriendo por todos lados. Pero las pausas tienen eso. Las pausas te hacen ver cosas que en el rush de estar corriendo por todos lados no veías. ¿Qué has visto en esta pausa? Muchas cosas. Es como, no sé. Y lo hablé mucho en la última semana. Vino esto. Y lo podrás confirmar con muchos. Yo decía que era mi semana de la paciencia. Esa semana todo se tropezó. Horrible. Eh, Durante mi estancia en la academia yo estuve enferma casi todo el tiempo, descubrimos que tenía una elevación en una de mis cuerdas y no porque cante mal, porque hablo mal, o sea, no sé hablar, cuando hablo me lastimo. Y bien, esta semana me cuidaban mucho, entonces la canción no la podemos subir tanto porque me iba a lastimar, pero estaba no tan abajo porque entonces no alcanzaba. Los ensayos conmigo eran hasta el final porque pues teníamos que calentar muy bien, entonces el tiempo siempre nos comía. Mi montaje, nada que ver con lo que pasó ese domingo, porque había planes que por una u otra cosa no se llevaron a cabo. Y de repente empieza esta frustración de decir, bueno, estoy poniendo lo mejor de mí, pero las circunstancias no permiten que suceda de la mejor manera. Era como, yo intento y no. Es un no, la respuesta es un no. Y entonces yo decía, bueno, es mi semana de la paciencia. Tengo que tener paciencia, no puedo hacer más de lo que está en mis manos. Viene el sábado, vinieron a ensayar con nosotros, bueno, el viernes, vinieron a ensayar con nosotros exacadémicos de otras generaciones. A mí me tocaba subir a hacer el ensayo general el viernes al final y no pude hacerlo porque los exacadémicos ya habían llegado. Entonces, menos un día, ponte uno, de ensayo. Llega el sábado, ensayar con vestidos, zapatos y todo. Y el plan era que yo no me moviera. O sea, que yo llegara al escenario, me plantara ahí y yo de ahí cantara mi canción. Pero el sábado ensayé nada más 2 veces y ya.
Y porque el vestido estaba muy largo. Porque el plan era hacer como mapping de luces en el vestido. El sábado no se hizo nada de mapping. Me pareció raro, pero yo dije, tengo que tener paciencia. El domingo llegó en la mañana y todo estaba cambiado. Ahora Jessie tenía que caminar, ahora teníamos otros gráficos, el mapping ya no estaba, no sé qué, y igual, solo puedo ensayar 2 veces el domingo porque además el tiempo te come, ¿no? Claro. Televisiones, todo acerca del tiempo. Llega esa noche, nos maquillan, nos peinan. Bueno, hasta el peinado había un plan y se terminó cambiando por otro y, en fin, ¿no? Yo decía, tengo que tener paciencia. Vino el domingo en la noche y cuando me toca a mí cambiarme, porque yo abría el show, mi vestido no estaba en camerino. Y es como, me acuerdo que yo entré y dije, bueno, chance lo tienen colgado afuera. Porque luego yo, como que no me gusta alarmarme de primera, ¿no? Voy y lo busco en los racks que estaban afuera y no estaba. Y yo, oigan, ¿han visto mi vestido? Y me dijeron, sí, se lo llevaron al taller. Y yo, faltan 20 minutos para que empiece el programa y yo no tengo vestido. Que ahora también entiendo un poco que eran cosas que pues ni modo, me subo así, ¿no? Al final del día, pues no es mi trabajo tenerme mi vestuario listo. Pero como a veces tratas de proteger a los otros como para que no los regañen, para que no, como que yo decía, no, pues ni modo, me espero, ¿no? Me aguanto aquí. No, pero ¿y cómo te ibas a subir si no Pues tenías tenía el vestuario del opening. Y a lo mejor si me decían de que, ay, ¿por qué te subiste así? Pues no Ok, tenía otro la vestuario, ¿no? falda larga. Ajá. Entonces, eh, me acuerdo que, literal, recuerdo que gritaron afuera, 6 minutos para el aire. Y yo seguía sin ropa en el camerino, porque no había llegado mi vestido. Llega, que para esto el ensayo del sábado es importante porque tú ves cómo te mueves con el vestido. Y si hay algo incómodo, pues te lo modifican. Pero en mi ensayo del sábado yo no caminaba. Y ahora en el ensayo del domingo sí. Entonces llegan con el vestido con una tela extra, aún más larga que la que ya tenía abajo. Y yo decía, ¿cómo voy a caminar con eso? O sea, no voy a poder. Fueron momentos reales de crisis. Porque yo decía, no, ya valió. Como que en ese momento sí me empezó a entrar muchísima ansiedad por lo que fuera o no a pasar. Me subo, le digo al director de cámara, pido hablar con nuestro director, le digo, ¿sabe qué, director? Yo no me puedo mover con esto. Y me dice, pues no te muevas. Subo y cuando subo le digo al director de cámaras que no me voy a mover porque no puedo caminar. Y me dice, o sea, lo recuerdo y ya estaba de que a nada porque ya estaban a punto de soltar la pista. Y me dijo, pues si no te mueves no hay cámaras para ti porque ya está seteado. No en mal plan, pero ya no podemos hacer nada a estas alturas. Y entonces entré aún más en crisis porque yo sentí como que el equipo me había dejado abajo. Porque yo sí es que, pero no, la que se dejó abajo fui yo. ¿Por qué crees tú que Yo fuiste siento tú? porque le pude haber dicho de que, pues, y no en mal plan, porque va a escuchar mal plan, pero es como, pues ni modo, que no haya cámaras. Se va a ver mal, es el trabajo tuyo, no el mío. Ajá. Vale, pero creo que ahí es cuando, una vez más, esa parte de ser exigente contigo misma. Eres una estudiante, un pollito donde estaban todos los adultos que me enseñan. Es como decirle a tu papá, pues, haz tú, yo no lo voy a hacer. Ajá. Es difícil hacer eso. O Sí. sea, nadie lo haría, nadie lo habría hecho. Y siento que no es tan mi personalidad, pues. O sea, no soy el Exacto. tipo. Yo soy como de que, ok, no te preocupes, ahorita resolvemos, ¿no? Es como, en equipo, Claro. somos equipo. Y entonces, como de repente tener estas respuestas que son. Es que en la televisión el tiempo come, ¿no? Y además que a ustedes los estaban preparando para reto que se presente, reto que resuelves. Sí, sí, sí. Aquí hubo un punto en el que fueron demasiadas como cosas. Sí, la Sí, presión, demasiadas cosas, todo. ¿no? Porque me faltó decirte que cuando subí y estas niñas de vestuario me arreglan el vestido, tiré a 2 de ellas. O sea, por mi vestido se tropezaron 2 de ellas. Una terminó en el paramédico,
O sea, de verdad fue caótico. Y no dudo, a lo mejor me tocaba salir esa noche. ¡Wow! Pon tú. Pero mi salida fue caótica. De hecho, creo que te mantuviste plena a pesar de muchas circunstancias. No sé cómo lo logré. O sea, porque te cuento y todavía tengo como este sentimiento aquí de cuando eres niño y sientes que tu mamá te dejó en la caja del Claro. súper, así como súper abandonada, porque yo decía, es que lo intento, de verdad lo intento, lo estoy intentando, pero no se da. O sea, la vida no. Ahí tenías al tigre Ahí tenía el tigre, ajá. y no dejaste que el tigre te comiera. Imagínate que te fuese pasado eso sin haber siendo la niña de 12 años que recién estaba entrando el mariachi. No, o sea, lloro. Un pie y lloro. Me mantuve lo más que pude serena, ¿no? Y porque además ya estamos en un nivel de la competencia en el que los errores ya no eran permitidos. O sea, ya de por sí desde que entramos todos tenían un nivel de talento genial. A esas alturas ya no había equivocaciones, pues. Y no creo que lo hice tan mal, pero canté con el nudo en la garganta, ¿no? De eso de que cuando quieres Asustada, llorar, claro. sí, no. Y tropezándome con el vestido, preocupándome por todas las cosas. Y la cosa que tiene el escenario es que todo lo magnifica. Porque estoy segura que, esa noche nadie sabía qué había pasado conmigo, pero sabían que algo había pasado. Y que al final del día, genuinamente no creo que los de vestuario hayan querido cometer esos errores o que el jefe de cámaras me haya dicho así como, de, no, pues arréglatelas. No, porque somos un equipo, el programa se hace con todos. Pero en ese momento se tropezaron a tal grado las cosas que, que fue como, pues me rindo. Voy a tener paciencia. Ya. O sea, las cosas no siempre salen como a uno le gustaría. Y lo peor que puede pasar, ¿qué es? Que me haya caído, pues me levanto y ya, ¿no? Pero en ese momento como que todo era como muy de vida o muerte y así. Viene la canción, había una nota en la canción que era difícil, la di bien, pero mi cara era de pánico. O sea, yo tenía una cara de pánico que no... Vienen los jueces, yo no escuché lo que dijeron los jueces, sé que no fueron los mejores comentarios y cuando lo están diciendo... Yo ya quería llorar. Y mi mamá estaba allá abajo, ¿no? Además, es como cuando te caes y que un niño se cae y no ve a nadie, pues no pasa nada, se levanta y sigue. Pero cuando ve a su mamá es como, "Ah, ayúdame". Y yo la veía y como que trataba de mantener la calma, pero no podía. Y entonces llega el último crítico, que era Gabito, no escuché nada, pero ya no pude contenerme y estaba así sonriendo y las lágrimas estaban así como, o sea, y yo decía, ¿por qué estoy llorando? Me acuerdo que yo bajé y abajo me desplomé. Yo decía, es que no puede ser como todo el caos que tuvimos que vivir. Y a lo mejor también yo ya venía presintiendo que ya nos íbamos, ¿no? Y luego la canción era muy importante para mí porque justo era esta canción que te digo que canté por primera vez y era como, wow, ahora la puedo cantar muchos años después en un escenario con todo un equipo atrás y no sé qué. Me bajo, obviamente estaba llorando y demás. Y en ese momento yo no quería ser injusta con lo que había pasado con los demás, ¿no? Porque luego también de repente uno cuando le pasan empiezas a repartir culpas. Y pues no, o sea, insisto, no creo que las demás personas desearan que algo saliera mal. Me subo y veía a mi mamá y mi mamá de repente también es como muy intuitiva. Llegó un punto en el show en el que mi mamá se sintió demasiado mal y la tuvieron que sacar con los paramédicos para que la Para ayudaran, ¿no? O sea, añadirle. más caos a la noche. Ay, no. Pasa todo el show y yo en el show como que trataba de estar de que sí, todo bien, no sé qué, pero yo estaba llorando todo el tiempo, o sea, pero ¿te acuerdas que en el otro concurso estaba llorando así como que, wow, qué lindo? No, en este estaba como de que, ay, me siento demasiado mal, ¿qué pasó? Entonces llega esta parte donde nos llevan a la eliminación ya. Ah, porque para esto el director se acerca conmigo y me dice, hey, tranquila, no te vas a ir esta noche. De que todo va a estar bien, mañana arreglamos todo lo que pasó, pero no te vas a ir. Y yo como, había algo en mí que me decía como de que, no es cierto. O sea, no te puedo creer que no me voy a ir. Porque hablando con los demás concursantes que eliminaron, todos presentían su salida. Todos había algo durante la semana que les decía como de,
ya te vas. Así, ¿no? Yo no tal cual, pero sí fue una semana bien tropezada. O sea, sí fue una semana loca. Em, Viene la eliminación, nos mueven, como que había pasado algo con el tiempo del programa, que ya íbamos atrasados. Nos mueven a todos al escenario. No te digo que era de las primeras salvadas, pero pues casi siempre me salvaban. No me salvaron. Quedan los tres y quedamos mi tocallito Jesse, Brisa y yo. Y yo decía, es que no quiero que nadie se vaya. O sea, no quiero. Quedamos Brisa y yo. Y el sentimiento fue así como de, uff, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Siento que alguien me estaba viendo y yo dije, si es Jaime, pues soy yo. O sea, porque este silencio incómodo. Y sí, volteo y Jaime me estaba viendo y hay una microexpresión en el video en donde yo asiento. Y le digo, está bien. Ya puedes decir mi nombre, ya sé que soy yo. Ya pues lo dice y de repente viene un momento en el que es como y luego fue, no me morí. No me morí. Entonces viene esto de que pues sí, se acabó esto, pero no se acabó la historia. Claro. O sea, aún El hay viaje tiempo. sigue. El viaje sigue, el viaje sigue. Y me acuerdo que en semanas pasadas decíamos que era como una mudanza al mundo de verdad. Porque si vives como atrapado en el tiempo y en el espacio y sin gente y no tienes de repente en la vida de verdad acá afuera, tu círculo te recuerda quién eres. Y ahí no hay nadie que te conozca quién eras antes. Entonces, si se te olvida, no hay quien te lo recuerde como verídicamente lo que eres. Entonces, te empiezas a alterar muy cañón la realidad. Y eso que no ves los comentarios de la gente de afuera. Afortunadamente. Afortunadamente, porque es bien fácil juzgar o decir, ay, no sé qué. No. Y menos sin conocerlo, ¿no? Y las apariencias muchas veces engañan. O sea, hay partes de la historia que adentro se vio de una forma y afuera se estaba viviendo de otra. Y entonces, como que todo esto es muy raro. De verdad es como si te hubieran sacado una realidad alterna. Y al salir, ¿qué pasó? Como artista, como Jessica, la cantante, Jessie, la doctora, ¿qué pasó? Estuvo loco. Porque no crees que a la gente le guste lo que haces. Porque no puedes verlo. Y entonces sales y de repente muchas personas te están apoyando. Muchas personas. Ahora, no sé, hay frases que te puedes soltar así como X. Estamos desayunando y digo algo, ¿no? Pero allá afuera no sabes a cuántas personas le llegó lo que dijiste. En el momento en el que lo necesitaban. Porque luego pasó que nos mandaban mensajes. Yo sé que no solo a mí, pero de que mientras ustedes estuvieron adentro, estaba muy deprimida. Estaba sola en mi casa y me sentaba a desayunar con ustedes. Claro, Y entonces es como pude acompañar a alguien más sin saber que lo estaba haciendo. claro. Que otra vez es una de las cosas que tiene el arte, ¿no? ¿Quién Poder te, sentirnos acompañados. quién te ayudó al salir? ¿Tu mamá, tu familia? Ay, vino este momento de donde anuncian que yo soy la salida, viene corriendo Jessie y me acuerdo que yo le decía, ay, no pasa nada, no me morí, solo me voy a mudar al mundo de afuera, te espero allá. Yo le decía, voy a ir a tomar café de verdad, te espero allá afuera. Como que intentando. Viene mi mamá, la dejan pasar a ella, porque era rarísimo, ¿no? Estábamos en backstage, me estaban haciendo entrevistas. Yo seguía llorando mucho porque de verdad fue caótico, o sea, de verdad me sentí como, como que si nada de lo que yo hubiera hecho hubiera ayudado a la Claro, situación, ¿no? Como que todo fue muy caótico. Y todavía como que trato de procesarlo porque aún hay ese sentimiento de, ay, ¿qué pude haber hecho mejor? Pues a lo mejor nada. Así era la historia. Em, Viene esta parte. Ah, bueno, y otra cosa como de la numerología, era el concierto 8. Yo canto a las 8 de la noche porque abrí la noche. Canto la canción que canté cuando tenía 8 años, en el año número 8 claro.
y mi número de nacimiento, o sea, yo nací el 26 de septiembre, Que es un 8. que suma un 8, ¿no? Sí, hay que buscar a ver qué se podrá significar el Tenemos 8. que ver eso, porque no sé Sí, qué, ¿no? Y en el escenario había un infinito. un 8. Así, y hay muchas, o sea, me brinca mucho y lo siento bien lindo que hay muchas personas que notaron eso. Y Claro. hay demasiados comentarios de que, ay, pero que el 8, no sé qué, no. Te voy a mandar el número de mi numeróloga. Ah, por favor. Y Diosito, ya basta, ya sea. Viene la salida, dejan quedar a mi mamá conmigo en el hotel. Y yo la primera cosa que pregunto es, ¿qué tanto me odian afuera? Porque, a ver, seamos sinceros, mi personalidad le puede caer muy bien a unas personas O muy mal o a muy otro. mal a otras. Uno no lo Y- sabe hasta que sucede. Sí, claro. Pues no es la intención de uno caerle mal a nadie, la verdad. A lo menos no la mía. Pero pues pasa, ¿no? Que si a todos nos viéramos 24/7, a más de alguien que queremos mucho, se nos Claro, caería, vaya, porque claro. no es normal que una persona las vea 24/7. O a lo mejor los amaríamos, no sé. Total, le pregunto eso como de que, porque yo sabía que lo bueno lo iba a ir recibiendo poco a poco y lo iba a disfrutar mucho. Pero de repente está esta ansiedad de que, ¿qué tan mal me fue, no? Como que quieres las noticias malas primero. Pues no nos fue tan mal, me platicaron de algunas cosas, hablé con mi papá por videollamada porque ellos no los dejaron entrar, hablé con mi novio porque luego pasó, eh, que qué difícil acompañar a una persona que quieres mucho en 2 meses de encierro, donde tú puedes verla, pero ella a ti no, y donde la comunicación es nula. Entonces me acuerdo que yo me empecé a maltripear la última semana de que, bueno, hasta donde yo me quedé sí tenía novio, ¿no? De que ya no sé si es mi novio o no. Pues hablé con él, hablé con mi familia, mi mamá se quedó en el hotel y todo empezó a ser demasiado raro, porque teníamos esta frase de vivir sin techo. Como vives en un foro, literal tu casa no tiene techo. Entonces también venía esta metáfora de como vivir sin límites, ¿no? Las primeras noches el techo del hotel a mí me parecía de que así, mini, y yo sentía que me asfixiaba. Claro. No podía dormir sin luz, o sea, estas son como las cosas malas, ¿no? Los primeros días de repente volverte a adaptar, a sentir el sol, a tomar y poder comer lo que tú quieras, porque ahí comes rico, pero lo que ellos te dan. O sea, no puedes Claro. tomar esas decisiones. Entonces, la readaptación fue interesante, o sea, fue muy interesante volver a regresar a mi casa. Y yo les decía esto como volver a los lugares de antes, sabiendo que nada es igual. ¿Sentías que tu carrera había terminado, estaba empezando o estaba donde mismo? No siento que esté donde mismo, pero siento que entré en una fase del no sé. Ok, En estos momentos como que todo se revolteó, como que la vida me exige volver a tener paciencia y fe. Y yo le decía, cuidado con lo que pides porque la fe y la paciencia no vienen en cajas bonitas. O sea, vienen en situaciones en las que literalmente te va a orillar a que lo último que puedes tener, o lo único que puedes tener más bien de donde te puedes agarrar es eso. Y soy muy consciente de todas las bendiciones que tengo en mi vida y que mi familia sigue ahí al pie del cañón, mi novio, mis amigos, que mi carrera sigue, tal vez no como lo imaginé, y las dos, ¿no? Porque también hablamos de esto, de tener 2 sueños. claro. La cosa es que ahora los 2 sueños están creciendo y ya no sé si vayan a caber juntos. Si te ponen a elegir hoy entre tomar una decisión de un sueño o tener los dos sueños, tal vez no a un nivel gigante ambos, pero en una caja en donde sí quepan los dos. No sé. Ok, Estoy en mi etapa del no sé. Y, y por primera vez en la vida me siento cómoda diciendo no sé. qué bien. En estos momentos sí es como. Yo confío mucho en que de alguna forma la vida te va a ir como diciendo para dónde. Llevando. Llevando, sí. Que más porque tú te quieras ir para un lado, te va a empezar a jalar hacia el otro. Lo que sí sé que quiero, y te lo decía, es estar en paz. Estar en paz conmigo, con lo que hago, sentir que yo pude sumarle a alguien. Y el rector de mi universidad dice una frase muy bonita que es, si hablamos de humanos, uno es mucho. Y a veces estamos acostumbrados a ver en números miles, o cuando empezamos un Sí. proyecto esperas
Pero si a una persona le ayudaste, Sí, ya fue mucho. sí. Es una ganancia grande. Entonces, tal vez en búsqueda de esa paz que tú dices, sí realmente lo más sabio, y que eres una mujer muy sabia, es Mm, tener paciencia y que la vida te ponga la puerta que tiene que ser. sí, tal Que cual. no sea la elegí, porque tal vez esa elección puede llegar a, uy, ¿será que elegí mal o no? O sea, como que no, se lo estoy dejando al universo que Y sea. que hay decisiones que sí o sí las tienes que tomar. Y que si te equivocas, pues al final del día no pasa nada. Puedes cambiar de opinión en cualquier momento, afortunadamente. Y veía me encantó, veía esta oración que se llama la oración del no sé. Entonces tú empiezas diciendo una lista gigante de cosas que no sabes, porque no sabemos muchas cosas los humanos como quisiéramos. Es como, no sé qué va a hacer con mi vida, no sé si esta es la decisión correcta, no sé si estoy donde tengo que estar, no sé. Y terminas diciéndole adiós. Pero tú sí. Ah, gracias. Me has regalado muchas cosas hoy. Gracias. Mira, gracias de verdad por toda esta historia. Creo que ya llevamos como que 1 hora y media. Ok, 3. 3 horas. Ok, ya seguramente tus compañeros deben estar por ahí perdidos. An- Habrían muchas cosas más que hablar contigo. Creo que más adelante podemos volver Ojalá a que por sí. un Zoom Con todo conversar o gusto. algo. Solo tengo una duda. De todas estas etapas que has vivido en estos 25 años que 25. tienes, ¿en cuál te has sentido más llena, más plena? Yo creo que ahora, Ahora. incluso en medio del caos, me gusta mucho la película de mi vida. Ok, mucho más ahora que cuando llevabas las dos carreras llevando al mismo tiempo. Estoy muy orgullosa de esa Jessie, Ok. pero gracias a ella existe la de hoy. Y creo que tiene mérito todo lo que haces. ¿Cómo podemos ayudarte a alcanzar ese sueño? Si tú pudieses tener una varita mágica y pase algo, pídelo al universo. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿El mundo cómo puede ayudarte? No sé. Ok, solo el No mundo. sé, pero creo que voy a encontrar la forma de saberlo. Ok, Y cuando lo encuentre, o a lo mejor estoy decidiendo que el universo es tan sabio que él va a enviarme lo que necesito. claro. Entonces preguntarte si un día te llegan ofreciéndote un contrato para convertirte en la próxima Britney Spears. Bueno, Britney sería Taylor Swift. Ajá, me gusta. O, o que te regales un hospital y seas la directora del hospital, Meredith Grey. No sé. No, no sé. Genuinamente, te digo que No estoy sé. en mi, sí, a esta época de mi vida le voy a llamar, no sé. Yo creo, mira, algo que aprendí, bueno, no estoy intentando aprenderlo, y es que uno puede llevar todo en la vida si uno adapta los espacios para que así sea. Algo que aprendí es que las cosas no tienen que ser como el mundo se supone que tengan que ser. Tú puedes ser feliz cantando los fines de semana Ujú, y en la semana haciendo sí. que, pero es que no vas a llegar a ser Taylor Swift. Puedo llegar a hacerlo, pero Ujú, más lento, no tengo eh, prisa, tengo Pero Taylor Swift 25. ya existe. Ok, Ajá, yo exacto. quiero ser Jessie, ¿no? Jesse. Ajá, Y al final es lo que a ti te convenga. sí, tal cual. Uno de los médicos, y esto me dejó como muy tranquila, me dijo, a ver, calma, tú ya eres las dos cosas. Ahora falta saber si eres una doctora cantante o una cantante doctora. Sí, porque Las dos ya existen, es parte de ti. siempre nos quieren poner a elegir y no, ¿por Ujú. qué? ¿Por qué hay que elegir? Puedo hacer ambas cosas. Y me dijeron de que uno de nuestros coach de la academia, nuestro coach José Luis, me dijo, a ver, ya no vas a apostar por Jessie cantante o por Jessie doctora. Toca apostar por Jessie. Y fue como, es verdad, solo soy yo. Gracias, Jesse, por ser solo tú. Nos Gracias a regalaste. ti por ser solo tú. Nos regalaste muchas cosas hoy. De verdad, Ah, muchísimas gracias. no, gracias a ti. Esta semana a mí me dejó muy motivado y con muchas ganas de jamás darme por vencido. Y es por eso que estoy sintiendo que el objetivo de
Alquimia de Sueños está logrando. Quisiera saber si está ocasionando lo mismo en ti. Por favor, déjame los comentarios, los likes, suscríbete a este canal, a este proyecto, porque es lo único que a mí me hace entender que sí vale la pena hacer este proyecto y formar parte de esta comunidad que estamos decididos a cambiar el mundo con un simple acto, con un simple hecho, lograr todos nuestros sueños.